Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y te doy una muy cordial bienvenida a este canal. Hoy continuamos con la historia de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 21. Bueno, una vez más, te recuerdo, si no te has suscrito al canal, suscríbete. Es importante que le des un like a la campanita. No quiere decir otra cosa más que le digas al algoritmo que le lleve este mensaje a más personas. Y sin más, acompáñanos. Hechos de los Apóstoles. Continuamos con esta historia maravillosa de la iglesia primitiva y sus fundamentos. Hoy en Hechos, capítulo 21. Estamos en esta parte cuando Pablo está regresando precisamente de Éfeso y va rumbo a Jerusalén, ya en el tercer viaje misionero de Pablo. Y como una introducción, recordamos que en el capítulo 21 nos narra la historia restante de este viaje a Jerusalén. Esta es la última visita de Pablo a Jerusalén. Además, de aquí Pablo estará viajando a Roma, donde precisamente encontrará el martirio. Lucas nos narra esta historia con la primera persona del plural, nosotros, indicando que él es parte de este equipo misionero y que está siendo testigo ocular. No es información que él ha recopilado, sino todo lo contrario. Es algo que él está presenciando. Así que esto son algunos de los muchos detalles que podemos apreciar en esta introducción que nos hace el autor del libro de Hechos. Nosotros también podemos ver en esta introducción que el autor Lucas es muy minucioso y nos va a mencionar lugares específicos por donde se da la travesía en este velero, que era lo que se usaba para navegar en estas aguas en aquella época. Y pareciera que Lucas tiene como modalidad hacer un diario personal, va tomando notas de todo este viaje. Percibimos entonces a un Lucas escritor, a un Lucas historiador, además de médico y de apóstol. Vemos que en muchos casos la historia que Lucas nos narra en uno o dos versos equivalen inclusive a 2 años de la vida real de los actores de esta historia bíblica. Y nosotros como estudiantes de la Biblia debemos de tener presente que los capítulos en el griego original que está escrito el Nuevo Testamento no estaban separados, sino que el texto era corrido. Muchas veces tenemos que estar muy conscientes de que la historia no necesariamente termina al final del capítulo, sino a mitad de un capítulo. Así que bueno, teniendo en consideración todos estos aspectos, vamos a continuar. Algunos personajes en esta historia. Bueno, dentro de los personajes que tenemos en esta historia, desde luego está Pablo, está Lucas, algunos judíos de Éfeso, Ágabo, un profeta, creyentes de Tiro, Trófimo, un griego de Éfeso, con el que Pablo estará caminando en Jerusalén, y soldados romanos que aparecen al final de este capítulo 21. Lugares geográficos en esta historia también son muchos, puesto que es una travesía en barco que va desde Kos hasta, bueno, hasta Rodas, sale de Mileto, va a Kos, a Rodas, a Pátara, a Fenicia, a Chipre, a Tiro, a Jerusalén, inclusive antes de llegar a Jerusalén pasa por Cesarea. Después de separarnos de ellos, zarpamos y navegamos directamente a Kos. Al día siguiente fuimos a Rodas y de allí a Pátara.
Como encontramos un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y zarpamos. Después de avistar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, donde el barco tenía que descargar. Así inicia este capítulo. Zarpamos y navegamos. O sea, salieron en un velero porque esos eran los barcos que existían y no como los veleros hoy, que también tienen motor, lo cual quiere decir que tenían que esperar los vientos, que los vientos fueran en la dirección hacia donde el velero debía de ir. Esto era toda una experiencia que demandaba una capacidad de espera, esperar a que los vientos llegaran. Los vientos impulsaban la nave y de esa forma como estos barcos se mueven, igual que los veleros hoy. Los vientos en estas regiones, según hablan los expertos, generalmente soplan por varios días, 4 o 5 días, y luego se calman. O sea, los barcos paran, casi que literalmente, porque de nuevo, como no existían los motores, pues tenían que parar. Kos, que es la primera ciudad que ustedes ven acá, está a unos 60 kilómetros náuticos de Mileto, el puerto que mencionamos, desde donde Pablo parte, que estaba como a 20 millas de Éfeso. Y por eso les quedó tan cómodo el liderazgo de Éfeso llegar a Mileto, en el lugar donde Pablo les predicó aquel sermón que predica al liderazgo que estudiamos en el capítulo anterior. En este lugar, en Kos, había un templo muy famoso, muy grande, para un dios llamado Esculapio. Es un dios que aparece en diferentes pasajes bíblicos. El dios de la salud. Como podemos ver, los dioses era algo muy común en el imperio. Entonces, y las ciudades se consagraban a los diferentes dioses, algo similar a lo que sucede hoy con algunas religiones. En ese lugar había una escuela de medicina. Precisamente, se cree que Hipócrates, el padre de la ciencia médica, es oriundo de este lugar, de Kos. De hecho, el juramento médico que hoy día se usa, el juramento hipocrático actual, se deriva de esta escuela de medicina que existía en Kos. Y luego, al día siguiente, fueron a Rodas, 120 kilómetros de Kos a Rodas. Y ahí parece que hicieron una parada. En Rodas había otra estatua gigante de bronce de unos 30 metros de altura, que era el dios Apolo, o sea, el dios del sol. Había sido destruida esa estatua y parte de la ciudad, aunque seguía siendo una ciudad importante, pero había sido destruida por allá en el año 224 antes de Cristo. Y luego, siguiendo este texto, llegan a Pátara, más o menos al tercer día después de haber salido de Mileto, a unos 105 kilómetros de Rodas, y un puerto de nuevo. Encontramos que nos dice que encontraron un barco que iba para Fenicia. Literalmente en el griego significa como que apareció. O sea, como que lo vieron, como que apareció, como que, sí, no era como que estaba en los planes, no fueron como que googlearon y dijeron, bueno, ¿cuál barco sale de Fenicia? No, no, fue como que vieron el barco y entonces lo tomaron. Son detalles muy precisos que nos da Lucas sobre esta historia. Por eso también podemos confirmar que estaba siendo un testigo ocular. Y desde luego menciona acá, después de Fenicia, dice que subieron a bordo y zarparon. De nuevo, vocabulario muy de alta mar, muy náutico. Después de avistar, otra palabra, muy de la vida marina, de avistar, Chipre y pasar cerca, navegaron hacia Siria y llegaron a Tiro. ¿Qué era Tiro? Tiro sería Líbano hoy, el país que está al norte de Israel actualmente. Esta nueva etapa de navegar consta de aproximadamente 650 kilómetros cruzando el mar. Era Tiro el principal puerto de la región, en Fenicia. Ustedes recordarán que Fenicia es un lugar mencionado por Jesús. ¿Recuerdan? Cuando Jesús dice que llegará el Evangelio y a uno de los lugares que menciona es Fenicia. Bueno, ese es el lugar que se está mencionando acá.
Tal vez es importante que rescatemos algo. Miren, en la genealogía de Mateo encontramos una gran genealogía en los primeros capítulos de Mateo. ¿Recuerdan? Que fue hijo de este, porque fue abuelo de aquel, porque fue tatarabuelo de aquel. Y uno dice, pero ¿qué importancia tienen tantos nombres en el Evangelio? Bueno, de la misma manera, usted podría decir, bueno, pero ¿y por qué Lucas no dice que salieron de Mileto y que llegaron a Tiro, no sé, 5 días en un velero? Y ya estuvo. No tanto detalle ni tanta parada de un lugar a otro. Bueno, una de las razones que yo creo, y esta es mi opinión muy personal, pueden haber varias, pero una de las razones, por lo menos a mí, me, me ayuda porque de esta manera nosotros podemos tener evidencias de que la palabra de Dios que se escribió, como este libro o esto que está sucediendo aquí, que es en el año 57 después de Cristo aproximadamente, estos lugares geográficamente existían. Y que si hoy se hiciera o se viera un mapa actual, estos lugares existen con otro nombre, pero existen. Entonces, para aquellos que dicen que la Biblia especula, que no hay rastro fidedigno, que no hay evidencias, bueno, esta es una evidencia externa de que lo que dice la Biblia sí existe y que esta ruta marítima por la que Pablo pasó sí existe. Como les digo, claro, no se llaman los lugares igual. Y puede que alguna o que otra isla ya no esté en el mismo lugar por los movimientos propios de la tierra, del mar, etcétera. Pero inclusive hay muchas ciudades que están en esos mismos lugares hoy. Como decía, por ejemplo, de Fenicia, por ejemplo, que es un lugar que existe actualmente, o como Tiro, por ejemplo, que sigue existiendo y que es hoy Líbano, y puertos que todavía existen hoy. El verso 4 dice, allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. ¿En dónde los encontraron? En Tiro. Recuerde, acaban de llegar a Tiro, a este puerto. Ellos, por medio del Espíritu, ellos quienes, los discípulos que encontraron, por medio del Espíritu exhortaron a Pablo para que no subiera a Jerusalén. Recuerden que en el pasado he compartido con ustedes que siempre que alguien va para Jerusalén, aún hoy día, aunque venga del sur, van a decir subieron. Aunque venga del norte, van a decir subieron. De donde vaya, la gente, los israelitas dicen, subimos a Jerusalén. Es una forma de honrar la ciudad, de subir, de que está arriba. Entonces, dice, para que no subiera a Jerusalén. Eh, ¿Por qué nos habla el verso 4 ahí donde dice, y allí encontramos? Sí, no fue como que ahí estaban esperándolos, no. Lo que aquí el texto nos quiere decir es que los tuvieron que buscar. Y usted dice, ¿y por qué los tuvieron que buscar? Bueno, los tuvieron que buscar porque las iglesias no existían como edificio, como lo que hoy entendemos nosotros. Usted llega a una ciudad y dice, ah, bueno, ¿dónde hay una iglesia católica? ¿Dónde hay una protestante? ¿Dónde hay una mezquita? ¿Dónde hay una judía? Bueno, en esa época no existía. El pueblo de Israel tenía un solo templo, estaba en Jerusalén. Y después de ahí, el cristianismo está naciendo y las reuniones eran en casas, eran en modalidades muy diferentes. Entonces la iglesia no se reunía en un edificio, se reunía en casas. Por eso ellos los tienen que buscar para ver en qué casas, en qué vecindario, quiénes son creyentes. Esto es lo que está sucediendo acá. ¿Por qué es que Pablo insiste en ir a Jerusalén? Porque leímos el texto donde dice que trataron de persuadirlo, trataron de exhortar a Pablo para que Pablo no fuera. Voy a volverlo a poner para ustedes. Miren, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Ellos no quieren que Pablo vaya a Jerusalén. Sin embargo, Pablo sigue yendo a Jerusalén. Recordemos un poco, porque ya el capítulo anterior nos ilustraba sobre esto. En Hechos 20, 22 y 23 dice, y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado. Esto es Pablo hablando. ¿Por quién? ¿Quién lo obliga? El Espíritu Santo. Sin saber lo que allí me espera.
O sea, Dios ha puesto en Pablo que debe de ir a Jerusalén. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. O sea, Dios a través del Espíritu había hablado a Pablo. Entonces, ¿habla o no habla Dios? Claro que habla Dios. ¿Cómo habla Dios? A través del Espíritu Santo. Es importantísimo que nosotros sepamos que Dios continúa hablando hoy. Y entre más usted camine en la voluntad del Señor, posiblemente los canales de comunicación con Dios tendrán menos ruido, menos obstáculos, que sea más fácil escucharlo y a Él y tus oraciones también lleguen mucho más fluidas a la presencia de Dios, porque la santidad es un requisito importante en el caminar con Dios. Sin embargo, también sabemos de personas sumergidas en el más profundo de los pecados, como Pablo, como yo cuando conocí a Jesús y posiblemente tú, que lo conocimos y lo escuchamos y lo seguimos en ese mismo instante y vivíamos una vida de pecado. Entonces, quiere decir que Dios lo puede hacer como Él quiera, pero definitivamente el Espíritu Santo habla. Y aquí lo podemos confirmar en la vida de Pablo. Y dice que él iba porque el Espíritu lo obligaba. Ellos también, o sea, estos creyentes de Tiro, ellos también recibieron la confirmación de que algo iba a sucederle a Pablo en Jerusalén y que lo que iba a vivir Pablo era sufrimiento y prisiones. Ellos también. Pero hay una gran diferencia. Ellos interpretaron esta palabra como no vayas, como, ok, Dios me lo está revelando para que no vayas. Pablo no. Pablo entendía que era para ir, para que fuera. Interesante, ¿verdad? Y es que, claro, desde la perspectiva humana, usted siempre va a tratar de evitar el dolor y el sufrimiento. Además, muchas personas eh, entendemos que cuando Dios dice que Dios nos ama, eso no implica disciplina, eso no implica formación, eso no implica que vamos a pasar momentos difíciles. Muchas personas igual, que muchas personas entienden que el amor de los padres para con los hijos significa que nunca los corrigen, pero hay otros que sí entendemos que el amor muchas veces trae consigo corrección, trae consigo formación. Bueno, y en este caso, para los apóstoles, implicaba también martirio. Porque la palabra martirio, como la estudiamos ya en varias oportunidades desde sus mismas raíces del griego, significa ser testigo. Ser testigo en la época del primer siglo era algo muy diferente a lo que es ser testigo hoy. Ser testigo hoy lo entendemos como alguien que habla de Dios. En el primer siglo no. En el primer siglo ser testigo es lo que vivió Esteban en Hechos capítulo 7, que lo apedrearon y es el primer mártir del Nuevo Testamento. Entonces, el martirio y ser testigo eran sinónimos en el primer siglo. Por lo tanto, Pablo tiene un llamado a ser testigo. Y la palabra testigo y martirio, fíjense que en el griego tiene una connotación tan interesante, significa testificar en una corte pública el Evangelio. Y como ustedes y yo vamos a poder continuar estudiando en este libro, cuando Pablo vaya a Roma, lo que le va a tocar es testificar en una corte pública. Pero no se imaginen una corte como la de hoy, la Suprema Corte de Justicia, tu país o del mío. Está refiriéndose a una plaza pública donde te pueden apedrear. Esa es la forma de testificar, donde tú eres capaz de dar tu vida por el Evangelio, dejando un mensaje en la audiencia presente y en todos los que además lleguen a escuchar la historia, que lo que encontraste es un tesoro que vale tanto, 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 que tú eres capaz de dar tu vida por ello. Eso significa testificar. Bueno, a Pablo Dios le está hablando, como podemos ver, a través del Espíritu Santo. Y los hermanos en la fe lo tratan de persuadir. Supongo que esto les recordará a ustedes a alguien, ¿no? Claro, a Pedro. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo que tenía que padecer? Y Pedro le dijo, no, Señor, pero es que ni se te ocurra que tú vas a morir en una cruz. Y Jesús le dijo, y trató de persuadir a Jesús de que evitara. ¿Recuerdan? Y Jesús se volvió y le dijo, te reprendo, Satanás.
porque era necesario que Jesús muriera en la cruz. Si la cruz no fue algo que Satanás le ganó a Jesús, era algo que estaba en el plan, tenía que suceder para que hoy tú y yo tengamos libertad para escoger caminar con Dios, para que hoy tengamos la opción de la vida eterna. Bueno, ¿por qué no puede ser entonces que Dios nos exponga el sufrimiento? Hoy en las teologías triunfalistas, donde nunca se predica en el púlpito en la teología del sufrimiento, por ejemplo, Primera y Segunda de Pedro, que son libros que hablan del sufrimiento del creyente, o lugares donde no se predica, por ejemplo, los mismos padecimientos que Cristo padeció, padeceremos nosotros. Son iglesias, hablo de iglesias creyentes, que viven en mucho temor, y cuando les pasa una enfermedad, creen que fue que el diablo los atacó, o que no hicieron algo bien, o que su fe es débil, o que no oraron suficiente. ¿Por qué? Porque las teologías triunfalistas eso es lo que enseñan, que el sufrimiento no es parte del caminar con Cristo. Cuando aquí podemos encontrar que Pablo era amado por Dios, era hijo de Dios, era obediente a Dios, es el hombre que más libros del Nuevo Testamento escribió. Y miren lo que el Espíritu le está diciendo. Interesante, ¿verdad? Bueno, ahí les dejo para que reflexionemos. El verso 5. Pero al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestro viaje. Partimos, plural, ¿verdad? Nosotros. Lucas está incluido. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Está entonces en este momento toda la comunidad, toda la iglesia despidiendo a Pablo en la playa. Imagínense qué escena tan natural. Por favor, háganse una foto de esto. O sea, el barco está ahí anclado y todas las mujeres, los discípulos, las mujeres, los niños, o sea, la familia. Un concepto de familia tan bonito. La familia está ahí, seguramente sentaditos en la playa, y ahí mismo se arrodillan y oran. Ahí mismo. Si es que donde estén dos o tres presentes, Dios está presente. Esta es la iglesia. Y esta es la escena que Lucas nos está pintando. Entonces, vemos que Pablo continúa su viaje y que la profecía que había recibido, la palabra que había recibido, e inclusive la profecía, podemos llamar, que Dios le dio a los hermanos de Tiro diciéndoles que esto iba a acontecer, no lo frenaron, todo lo contrario. Lo que hizo Pablo fue que prepararse para lo que venía. Claro, lo mismo que hizo Jesús en Getsemaní, prepararse para cuando llegara a la cruz, que era cuestión de horas en el caso de Jesús. En el caso de Pablo es cuestión de un par de años, de meses y años, pero usarlo para prepararse. Un momento muy íntimo en familia, ¿verdad? ¿No les parece? Niños, mujeres, ahí sentaditos en la playa. El verso 6. Luego de despedirnos, subimos a bordo y ellos regresaron a sus hogares. ¿Quiénes? Las mujeres, los niños y los discípulos locales. Nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro y arribamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Sí, esto me parece a mí como cuando uno viaja a estos viajes misioneros y le toca estar una noche, digamos, por decir en Londres, que es una parada muy común cuando uno va a los continentes asiáticos, a India o África. Y uno siempre busca cómo encontrarse con hermanos para animarlos en la fe, para compartir juntos, para estrechar los vínculos, para hacer familia en la fe. Bueno, ellos también. Algo muy parecido, solamente que en este caso, pues ellos van en barco, pero buscan cómo tener ese tiempo de comunión. Ahora, Tolemaida está a unos 30 kilómetros de Tiro. Actualmente, Tolemaida se llama Acre y está al puro frente de Haifa, que es un puerto en Israel que existe hoy día, que está cerquita de Tel Aviv. Y Haifa es una ciudad bellísima, es un lugar espectacular, he tenido la oportunidad de estar ahí y es un mar bellísimo, precioso, es un lugar muy lindo, todavía hay un poco de ruinas, pero el punto yo creo que debemos de nuevo de recordar es que de nuevo es una evidencia geográfica externa.
que podemos buscarle que existe y que está mencionada aquí en el texto bíblico. Fíjense que esa misma ciudad que está, Acre, que está mencionada ahí en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos que acabamos de leer, en ese verso, es mencionada en el libro de Jueces, cientos de años antes de Cristo. En Jueces, capítulo 1, verso 31. Tampoco los de la tribu de Aser expulsaron a los habitantes de Acre, Sidón, Ahlaf, y menciona más lugares. Lo que quiero que sepan es que Aco es Acre, es esa misma ciudad que está siendo mencionada en el libro. Y ya en el tiempo de Jueces, ahí mismo vivían ellos, el pueblo de Israel, la época de los jueces, que fueron 400 años y que está en el Antiguo Testamento. El verso 8 dice, como veníamos leyendo, al día siguiente salimos y llegamos, o sea, salen de Acre, pasaron la noche, hicieron un stand-by ahí, ¿verdad? Como cuando uno le toca en el avión quedarse varias horas en un aeropuerto para salir al otro día. Ellos lo mismo, pero ellos luego salen, ¿para dónde? Para Cesarea, una ciudad que nosotros conocemos muy bien porque fue mencionada en el capítulo 8, cuando estudiamos la vida de Felipe, cuando Felipe llegó a Samaria. Y nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. Entonces, Cesarea queda aproximadamente a 47 kilómetros de Acre, el lugar que estábamos mencionando. Era una ciudad marítima muy importante. Cesarea era importantísima. Este puerto había sido construido por Herodes el Grande, quien también había construido unos edificios espectaculares. Ustedes se acuerdan que Herodes el Grande era una persona que construyó las vías de comunicación súper sofisticadas para la época y que también grandes edificios, inclusive colaboró con el templo de Jerusalén. Además, Cesarea era la sede central del gobierno romano en toda la región de Judea, en toda esa zona. Judea es la zona donde está Jerusalén. Está Galilea arriba, de donde era Jesús, y Judea abajo en el mapa. Claro, los israelitas dirían Judea arriba, yo diría Judea abajo, porque está al sur. Pero quiero que miremos esto, que ellos llegan a Cesarea y se quedan en casa de Felipe. Sí, como nosotros los creyentes, que hospedamos a los hermanos que van de paso por nuestras ciudades. Yo vivo en la Florida y no tienes una idea la cantidad de personas que se hospedan en mi casa, porque van de paso, a la cantidad de personas que recojo en los aeropuertos, con los que voy a tomar café, mientras el avión se queda unas cuantas horas en la ciudad, a los que los llevo a dar una vueltita por ahí por Miami. Es como parte de lo que hacemos en el caminar en la fe, ayudarnos unos a otros, hospedarnos unos a otros. De hecho, es un mandamiento bíblico hospedarnos unos a otros. Y hasta da instrucciones de que si hospedas a alguien no lo critiques luego. O sea, está en el Nuevo Testamento. Bueno, ellos lo hospedan, Felipe los hospeda, y era uno de los 7. ¿De cuáles 7? ¿Se acuerdan en Hechos 6 que hubo una discrepancia entre las mujeres griegas y las judías por un tema de la comida y tuvieron que nombrar a 7 personas para que administraran y trataran de lidiar con el conflicto? Bueno, Felipe era uno de los 7 y dice que eran llenos del Espíritu Santo. Pero también Felipe es el mismo que cuando viene la persecución producto de la muerte de Esteban y la iglesia sale por todos lados tratando de sobrevivir físicamente hablando, Felipe llega a Samaria y evangeliza en todo Samaria. Y recuerdan que tiene una muy cálida bienvenida y hay mucha gente que se vuelve a Cristo en Samaria, un pueblo multicultural con raíces ancestrales judías, pero sin embargo que había llegado a tener una mezcla con el paganismo muy fuerte, producto de un cautiverio que habían vivido en el año 580 antes de Cristo, cuando habían sido llevados cautivos por el imperio babilónico. Ahora, aquí nosotros encontramos que Felipe ahora tiene su casa en Cesarea. Este es el Felipe del que estamos hablando, el mismo que evangelizó al eunuco y que fue tomado por el Espíritu.
recuerdan, fue tomado por el Espíritu, literalmente. O sea, este Felipe tenía historia con Dios, había vivido experiencias sobrenaturales con Dios. Yo no me puedo imaginar la tertulia que tuvieron Lucas, Pablo y Felipe esa noche. ¿Se pueden ustedes imaginar oír a estos tres contando la experiencia que cada uno había tenido con Dios? No, qué envidia. Si es que hay envidia santa, pues la mía es santa. Dice, nos hospedamos en casa de Felipe. ¿Quién era Felipe? El evangelista. Todavía se le llamaba el evangelista, claro, con ese currículum. Era un evangelista que vendría a ser hoy como un misionero. El mismo concepto. Claro, ojalá que hoy nosotros, las iglesias que enviamos misioneros al campo, las agencias misioneras, tuviéramos el cuidado de enviar los misioneros que tienen el don del evangelismo, como lo tenía Felipe, porque hoy muchas veces enviamos misioneros que quieren ir de misioneros, pero ni siquiera tienen el don de gente, ni siquiera han recibido un entrenamiento para evangelizar. Entonces llegan al campo y pasan 5 años, 7 años y no han evangelizado a nadie. No porque les ha faltado tiempo, sino porque no saben cómo salirse de ellos mismos para hacer relaciones interpersonales y crear oportunidades para evangelizar. Yo creo que debería de haber un curso muy intencional para que el misionero tenga y fortalezca y desarrolle el don del evangelismo. Bueno, esto es lo que es entonces Felipe, pero miren qué más pasa en la casa de Felipe. Este, capítulo 9, tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Honestamente, no entiendo por qué la importancia de decir que eran solteras. No lo entiendo. De hecho, algunas versiones dice vírgenes. Yo digo, pero como aquí ¿cuál es el asunto? Además que una mujer en la época tenía que ser virgen, es que no había otra. Pero bueno, dice, dejémoslo ahí porque en realidad no entiendo. Y no puedo explicar lo que no entiendo. Este tenía 4 hijas que profetizaban. Tal vez lo que quiere decir es que no eran casadas, ¿verdad? Posiblemente, aunque, como les digo, otras traducciones hablan de virgen. Y que ellas profetizaban. El profetizar es un don, como el evangelista es un ministerio. Felipe era evangelista, eso es su ministerio. Pastores, maestros, evangelistas, profetas, maestros, son ministerios. Son personas que Dios llama con un llamado a servir en un área específica y nos da unos ciertos dones para que seamos buenos en lo que nos llamó, para que seamos efectivos, para que podamos hacerlo exitosamente de acuerdo a Dios. Bueno, el profetizar era un don y es un don hasta el día de hoy. Está el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de profecía, el don de sanidades, el don de revelación. Sí, son dones que Dios da a todos los creyentes. ¿Ven la diferencia? A todos. Todos los creyentes recibimos dones. ¿Cómo usted va a saber si lo tiene? Bueno, cuando lo ponga en práctica. Sálgase de la concha, póngalo en práctica y usted va a ver si Dios sana cuando usted ora por alguien que está enfermo. Pero hasta que usted no ore, usted no lo va a saber. Bueno, no es el tema de hoy. Pero sí quiero que veamos que los dones existían, existen hoy y que ellas profetizaban. Ahora, esto es bien interesante porque algunos predicadores ante este texto lo que hacen es que se lo brincan, ni lo mencionan. ¿Por qué? Porque algunos piensan que la mujer no puede predicar. Entonces, claro, cuando se encuentran este texto, ¿qué hacen? Se lo meten en la manga y se lo brincan. No quieren ni mencionarlo mucho porque no saben cómo van a manejar esto cuando han estado predicando que la mujer no puede hablar, que la mujer no puede profetizar y profetizar es un ministerio público. O sea, nadie profetiza en el baño, se profetiza en público. Y la palabra profetizar tiene varios significados. Los tuvo y los sigue teniendo hoy, tanto en el Antiguo Testamento como hoy día, como en el Nuevo como hoy día. Significa predicar, significa proclamar, pero viene una predicación y una proclamación es especial porque generalmente incluye una de las tres cosas que estoy mencionando acá, escribiendo acá, exhortar, animar o consolar. Entonces, la predicación no es como la gente cree, en la profecía, perdón, no es como la gente cree, que profetizar es decirle a alguien que se va a casar o que se vaya de esta ciudad y se vaya a otra porque va a encontrar un mejor trabajo o que se va a hacer millonario o que va a encontrar el mejor esposo o que va a tener 5 hijos. No, no necesariamente. Puede que Dios dé palabra específica sobre algo, pero eso menos sucede en la profecía.
Lo que menos. Lo que hoy más se usa en en muchas iglesias es lo que menos sucede en la profecía. En la profecía se exhorta a alguien a que vuelva al camino, a que camine en santidad. La profecía es para animar a alguien que está desanimado y quiere renunciar y ya no tiene fuerzas para continuar. Es para consolar a alguien que ha sufrido. Sí, no se refería solamente a hablar del futuro. Y además es público, como les digo. Entonces, decir que la mujer no puede predicar y que el Nuevo Testamento no lo menciona, pues como pueden ver, no es así. El verso 10. Llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Ven, es Ágabo, no Ágabo, Ágabo. Y este profeta vino a vernos, tomó el cinturón de Pablo, o sea, le quitó la faja o el cinturón, no llevaba faja, sería una tela, se ató con él de pies y de manos y entonces dijo, así dice el Espíritu Santo. De esta manera atarán los judíos de Jerusalén, específicamente, vean qué específico, al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los no judíos. Eso es una profecía. ¿Ven? Eso es una profecía. Está diciendo algo que va a suceder, pero no necesariamente es algo bonito. Entonces tienes que levantarte en preguntas cuando estás en un lugar donde todas las profecías son positivas, donde no hay exhortación, donde todo es bonito. Tienes que preguntarte si verdaderamente es el Espíritu de Dios el que está hablando. O si es que la gente se imagina cosas y lo que se imagina o lo que desea de buen corazón para los demás dice que es una profecía y por eso no se cumplen. O se cumplen porque es muy obvio que se tienen que cumplir. O sea, si alguien ve a una parejita de novios que ya llegan a cierta edad y alguien dice, ustedes se van a casar, bueno, ahí sí, ya tienen cierta edad y son una parejita y los has visto varias veces en la iglesia. No hay que ser profeta para pensar que se quieren casar. Bueno, aquí encontramos que el Espíritu manda a este profeta y él le da esta profecía a Pablo. Y ahí puse una foto para que tuviéramos una ideita del cinturón y cómo funcionaba esto. O sea, ya varias veces, ¿verdad? Que Dios le envía mensajes a Pablo a través del mismo, a través de los hermanos de Tiro y ahora con este profeta. Si a usted alguna vez le profetizan algo, recuerde que el Espíritu le tiene que dar a usted convicción interna de que es verdad. Si Dios tiene comunicación con usted, no hay razón para que Dios no le confirme. O sea, usted no tiene por qué seguir lo que alguien le dice si usted no tiene esa confirmación de parte de Dios. Mira qué interesante, ya nosotros habíamos escuchado de este profeta antes, cuando en Hechos 11. Mire lo que habíamos escuchado de él cuando estudiamos el capítulo 11, que de nuevo usted lo encuentra en este mismo canal. Por aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía, a la iglesia de Antioquía, la iglesia misionera. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, o sea, el mundo de la época, ¿verdad? Recuerden que en ese tiempo hasta pensaban que la tierra era plana, en todo el mundo. Lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. O sea, la profecía se cumplió. Si cuando el profeta habla, la profecía se cumple. Si no se cumple, es que es mentiroso. O sea, que no es profeta de Dios. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviara ayuda a los creyentes que vivían en Judea. O sea, como que Judea era más pobre y de una vez ante la profecía y antes de que llegara la situación, ya estaban recogiendo ofrendas. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, creyeron en la profecía y de una vez actuaron, porque se dieron cuenta que la profecía era precisamente para prevenir, como aquel sueño que Dios le dio a José cuando le dijo en Egipto, y es que que un sueño que Dios le dio a Faraón de 7 vacas flacas, 7 gordas, y Dios le dio la revelación a José. ¿Para qué? Para que José entonces administrara los recursos de Egipto y por lo tanto, cuando viniera los 7 años de las vacas flacas, tuvieran suficiente en los graneros. Recuerdan la historia tan linda que luego se reconcilia con su familia. Bueno, es una profecía para que Dios da sobre el futuro para que tú te prepares. Entonces decidieron que cada uno daría de sus propios recursos
para enviar a los más pobres que estaban en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los líderes. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los líderes religiosos por medio de Bernabé y de Saulo en aquel momento. Entonces ya conocíamos a este profeta. Ahora continúa el verso 12. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Otra vez tratan de persuadir a Pablo para que no vaya a Jerusalén. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir este profeta. Parece que tanto Lucas como los demás, porque aquí se incluye Lucas, vean donde dice, nosotros. O sea, tanto Lucas como los demás trataron de persuadir a Pablo para que no fuera. ¿Y cuántas veces nosotros, como por amor, el Espíritu Santo está trabajando en la vida de alguien, esa persona quiere obedecer al Señor, nos lo hace ver, pero esa persona está pasando lucha porque obedecer no siempre es fácil? Yo no creo que haya sido fácil para Pablo, por más experiencia con Dios, seguía siendo humano, como no lo fue para Jesús. Recuerdan en Getsemaní, Jesús pidió oración. Jesús le pidió a Dios que si era posible pasar a la copa de él. O sea, porque era hombre. Pues Pablo no es mejor que Jesús. O sea, que para Pablo esto tiene que ser un momento difícil, pero la obediencia a Dios está por encima. O sea, que obedecer a Dios no siempre va a ser fácil. No siempre va a ser fácil. ¿Cuántas veces una persona está en lucha y te cuenta y hay que tener mucho cuidado de decirle, no, tranquila o tranquilo, no te preocupes, mire, vaya usted un pasito a la vez, que todo esto es un proceso? Sí, es un proceso. Dios nos hizo de procesos y eso es verdad. Y en términos generales, así es nuestro caminar con Dios y el proceso de redención del Espíritu Santo en nuestra vida, de regeneración. Es a través de un proceso. Pero si Dios está tratando con alguien directamente y le está pidiendo que ya y ahora haga un cambio en su vida, nosotros tenemos que tener temor a Dios y discernimiento para no venir a persuadir a esa persona para que no obedezca a Dios, aunque nos duela el alma porque le vemos sufrir. Hay que tener cuidado. Lo digo porque lo he visto en grupos, alguien que sale a salvar al otro para que el otro no haga la voluntad de Dios. Lo mismo que vi en Pedro, lo mismo que veo ahora acá en el texto bíblico con los creyentes, tratando de salvarlo del peligro, del sufrimiento. Yo he visto gente tratando de salvar a un creyente para que no deje un pecado porque le está costando mucho. Entonces, que vaya suavecito cuando yo estoy percibiendo y discerniendo en el espíritu que Dios quiere que haga el cambio ese día. Entonces hay que saber, hay que ser prudente. ¿Por qué lloran? Me parten el alma. Respondió, por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén, si es que eso es lo que Dios quiere. Esa es la pasión de Pablo. Ese hombre que que el nombre del Señor Jesús lo era en vano para él, que lo maldijo muchas veces, que mató cristianos muchas veces, que obligó a cristianos a negar ese nombre. Bueno, ahora es capaz de morir también por ese nombre. Ese es el poder del Espíritu Santo, ese es el poder de la resurrección. Cuando una persona es el templo del Espíritu Santo, el poder de Dios lo transforma completamente. Eso es lo que Dios está haciendo en tu vida y está haciendo en la mía. Mientras nos alimentamos con la palabra, mantenemos una comunión con Él a través de la oración. Eso es el proceso que estamos viviendo en nuestro hombre interior. Hay una fuerza, hay una pasión que nos va a ayudar cada día a enfrentar los desafíos, a pasar por el sufrimiento en victoria y además de eso a obedecer a Dios, aun cuando no nos guste el área en la cual tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Como no se dejaba convencer, Pablo no se dejaba convencer, desistimos y exclamando, que se haga la voluntad del Señor, más o menos que hacer lo que te da la gana, Pablo, más o menos. Después de esto, acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Aquí donde dice acabamos los preparativos, significa un poco como preparamos las maletas en el texto original.
Algunos de los discípulos de Cesarea, recuerden que estaban ya en Cesarea, nos acompañaron y nos llevaron a casa de Nasón, donde íbamos a alojarnos. Este era de Chipre y uno de los primeros discípulos. Mira qué detalle, ¿no? De Lucas, ¿no? O sea, un cristiano maduro en la fe. Ahí es donde van a llegar. Pablo llega a Jerusalén. Veamos qué sucede. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron cálidamente. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Santiago. ¿A qué Santiago? Santiago era el pastor de Jerusalén. ¿Y quién era Santiago? El hermano mayor de Jesús. Claro, y usted me dirá, pero no fue que Santiago murió, que lo decapitaron unos capítulos atrás en el mismo estudio del libro de Hechos. Ese era Santiago, el hermano de Juan. ¿Se acuerdan que la mamá también estaba ahí en Jerusalén? Hablamos de él, que lo decapitaron. Ok, este es otro Santiago. Este es Santiago, el hermano de Jesús. Este es Santiago, que es el mismo que escribe el libro de Santiago. Y dice, todos los líderes religiosos estaban presentes. Nótese que no menciona ni a Pedro, ni a Juan, ni a ningún apóstol. Posiblemente andaban haciendo la obra evangelística, misionera en otras regiones. El que está es Santiago, porque es el líder de la iglesia. Y una vez más, esto que nos ayude a reflexionar cuando creemos que el líder de la iglesia siempre fueron los apóstoles o que fue Pedro, porque aquí queda más que claro que el que está en la iglesia en Jerusalén es Santiago, que es el mismo que estuvo en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15, ¿recuerdan? Que él fue el que dio la última palabra, el que tomó la palabra, el que cerró la discusión, porque era el pastor, era el líder de la comunidad. Dice que Pablo fue con nosotros a ver a Santiago y a todos los líderes. Muy bien, avanzamos. 1 Corintios 6:3, ¿para qué fue con todos ellos? ¿Quiénes eran todos nosotros? Bueno, en 1 Corintios nos dice quiénes eran todos nosotros, toda esa delegación que venía con Pablo. Pablo no venía solo con Lucas, venía con un grupo. ¿De qué? De delegados de las diferentes iglesias donde se habían recogido las ofrendas. Recuerden que Pablo viene con una ofrenda importante para Jerusalén, que no es la misma ofrenda que se había recogido cuando el profeta había dicho que vendría hambre en todo el mundo. Esta es otra ofrenda que está recogiendo Pablo. Luego, cuando llegué, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Aquí Pablo está escribiendo una carta a Corintios y les está hablando de este grupo. Si conviene que yo también vaya, iremos juntos. Les está diciendo, o sea, hay una delegación y es mencionada en Corintios 16. El verso 19 dice, después de saludarlos, Pablo relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los no judíos por medio de su ministerio. O sea, le cuenta al liderazgo lo que Dios está haciendo por allá en Asia, en Macedonia, en Acaya, en Éfeso, en todas aquellas ciudades donde él había hecho el segundo viaje misionero. Y en este relato, Pablo les relató detalladamente que lo que él había hecho, no, lo que Dios había hecho. Aquí podemos ver la humildad de Pablo, que reconoce a Dios, que le da la gloria a Dios y no se echa las flores de quién fue el que lo hizo. Son detalles sumamente importantes para los que servimos a Dios, para que mantengamos los piecitos aterrizados. La gloria y el crédito siempre son del Señor. Pablo se hace como ellos. Veamos a ver en qué sentido. Bueno, resulta que Pablo llega al templo después de hablar con el liderazgo, termina la conversación y mira lo que le dice. Mira, hermano, ¿cuántos miles de judíos han creído? Pero todos ellos siguen aferrados a la ley. O sea, han creído, pero siguen con los rituales de la ley. Es lo que está diciendo el liderazgo. Y han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés, eh, que todos los judíos que se deben apartar de toda, Moisés es la ley, ¿verdad? Les recomiendas que no se inciden a sus hijos, ni vivan según nuestras costumbres judías. Eso le está diciendo el liderazgo. O sea, mire que le dan la bienvenida, pero ahí mismo le están diciendo que se está diciendo esto de él. O sea, están levantándole falsos a Pablo.
Y esos falsos llegaron, estos falsos, estos chismes, llegaron antes de que Pablo llegara. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado. O sea, ¿quiénes? Todos estos judíos que se han acercado, que son discípulos, pero siguen abrazando la ley. O sea, están con Cristo, pero hacen los rituales. Por eso será mejor que sigan nuestro consejo. Miren qué sabiduría, qué interesante. Hay aquí entre nosotros cuatro que tienen que cumplir una promesa, parte de esos votos del Antiguo Testamento que no tenían nada que ver ahora con la llegada de Jesús. Llévatelos, toma parte en sus ritos, purifícalos, e inclusive paga los gastos. Seguro había que pagar alguna donación. Paga, cubre los gastos que corresponden a rasurarse la cabeza y todo lo que tenía el ritual. Así todos sabrán que no son ciertos esos informes, que yo le diría esos falsos, no informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley. O sea, Pablo sabía. Ustedes recuerdan que Pablo le había dicho a Timoteo que se circuncidara, pero a Tito le dijo que no. O sea, Pablo había hecho esto por causa de los demás, porque Timoteo era de padre griego y de madre judía, y todos en la locación lo conocían en la región, iba a acompañarlo en el viaje. Entonces Pablo le dijo a Timoteo, mira, circuncídate, está bien, por causa de la gente, no porque era un requisito para ser salvo. O sea, que estos son falsos, porque Pablo había manejado las cosas muy diferentes como aquí se están diciendo, como lo que llegaron a decir a Jerusalén al liderazgo, quienes fueran que llegaron. En cuanto a los creyentes no judíos, ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión de que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de carne de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Esos fueron los puntos que se decretaron en el Concilio de Jerusalén. Entonces, aquí los vuelven a recordar. O sea, Pablo, te aconsejamos que compartas un poco con estos cuatro que se van a rasurar, que van a hacer el voto, que van a hacer este ritual, para que la gente vea que tú no estás en contra de todo esto. Es un pasaje muy interesante porque uno podría preguntarse, bueno, entonces, ¿qué hizo Pablo y cuál es la obediencia a Dios? Hoy día hay muchos cristianos, ¿sabías? Que se vuelven al judaísmo y les llaman judeocristianos o algo así, pero no es porque fueron judíos y ahora son cristianos, sino porque fueron cristianos y ahora son judíos, porque ellos creen que se es más espiritual siendo judío. Entonces ahora andan con la cosita en la cabeza, con unos chunches, con unas telas guindando, con unos colochitos, etcétera, porque ellos creen que eso los hace más espirituales que a todos los cristianos. O sea, créame que es posible que la gente empiece a salirse de la gracia para entrar en la ley de nuevo. Y si no, lea el libro de Gálatas, que es toda una exhortación de Pablo a un pueblo al que él le había llevado el evangelio y que luego estaban volviendo a abrazar la ley. Eso es el libro de Gálatas. Así que no hay ninguna una base bíblica para decir que uno es más espiritual porque se ponga un poco en el judaísmo. Eso no es cierto. Pablo aclara que la salvación es por gracia, o sea, un regalo inmerecido. Y por cierto, usted dirá, bueno, pero Santiago dice que sin obras nadie agrada al Señor. Sí, pero las obras son un resultado de la gracia. Usted ama a Dios, recibe la salvación por gracia y como un resultado de eso usted empieza a hacer obras que van a ser reconocidas el día del juicio final, en el juicio de Cristo. Dice que se nos va a reconocer por lo que hicimos en la tierra y seremos galardonados por eso, pero en ninguna parte dice que es por las obras que usted va a entrar al cielo. La Biblia dice que usted entra al cielo si usted cree que Jesucristo es el Señor, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó entre los muertos y que el Espíritu Santo hoy vive dentro tuyo y que tú crees en la salvación, en el arrepentimiento, en el perdón de pecados. No dice que es por tus obras. Las obras son una expresión de quién, de una persona agradecida por lo que ha recibido gratuitamente, que es la salvación. Las obras son una continuación de la salvación. Al siguiente día, Pablo se llevó a los hombres y se purificó con ellos, o sea, siguió el consejo. Luego entró en el templo para dar aviso de la fecha en que vencería el plazo de la purificación y se haría la ofrenda por cada uno de ellos. O sea, no solamente entró al templo con ellos, oigan, sino hasta que pagó. Pagó para que estos recibieran lo que lo que costaba el voto. Pero mire, con todo y eso, arrestan a Pablo. ¿Pero cómo?
¿sí? Arrestan a Pablo. De nuevo tenemos un texto un poquito largo que lo voy a ir resumiendo. Cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia, ¿de dónde qué había en Asia? Éfeso. ¿Se acuerdan? Aquellas iglesias que Pablo fundó al principio en toda esa región. Bueno, unos judíos de esa provincia habían venido. ¿Por qué? ¿Por qué habían judíos de allá arriba aquí en Jerusalén? Porque era la fiesta Pentecostés. ¿Se acuerdan que Pablo quería llegar a la fiesta Pentecostés? ¿Se acuerdan que los judíos viajaban de todo el mundo a Jerusalén en las fiestas de la Pascua, el Pentecostés, en 4 fiestas del año? Bueno, esta era una de las más importantes y a la que más personas llegaban porque los vientos y las mareas ayudaban para que hubiera menos tormenta, entonces más personas venían a Jerusalén. Bueno, habían unos judíos de Éfeso que habían llegado al templo a celebrar el Pentecostés. Alborotaron a toda la multitud y le echaron mano a Pablo, gritando: israelitas, ayúdennos. Este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo. Pablo estaba anteriormente con los creyentes, judíos pero creyentes. Ok, aquí son judíos no creyentes. Contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Qué interesante, ¿no? Además, hasta ha metido a unos hombres que no son judíos en el templo y ha profanado este lugar santo, un falso completamente. ¿Y por qué digo un falso? Porque resulta que el templo en Jerusalén estaba dividido en tres. Bueno, el lugar santo, el lugar santísimo, el lugar santo y los atrios. Pero ahí estaba dividido en tres, de manera que había una parte donde llegaban los hombres judíos, otra sección donde llegaban las mujeres y luego una pared donde llegaba todo el que quisiera, que eran los gentiles. Y en esa pared había un gran rótulo que si decía que si usted traspasaba esa pared, lo mataban. Bueno, resulta que lo están acusando de que él ha metido gente en esa parte donde no debían de entrar los gentiles. Eso es lo que está sucediendo. Usted y yo conocemos perfectamente el Evangelio y sabemos que la Biblia dice que Jesús vino para romper la pared divisoria. O sea, Dios no está interesado en una iglesia judía, una iglesia griega, una iglesia costarricense, una iglesia americana, una iglesia africana, una iglesia asiática, sino en una sola iglesia universal de todos los creyentes, independientemente de su color de piel, de su sexo, independientemente de su raza, de su historia. Es una sola iglesia. Bueno, aquí ellos estaban acusando a Pablo de cosas que Pablo no había hecho porque Pablo en realidad no predicaba contra el templo. Como pueden ver acá, cuando estaban a punto de cumplirse, sucede todo esto y como ustedes pueden ver al final, además hasta ha metido a hombres adentro del templo, cosa que Pablo no había hecho. Podemos percibir entonces una gran hostilidad contra Pablo y esta es la hostilidad que Pablo ha vivido durante todo este tiempo. Si recordamos, unos judíos entonces lo están acusando de nuevo. Interesante ver cómo, ¿verdad? Puede haber persecución. Definitivamente, puede haber persecución. Ya antes habían visto en la ciudad a Trófimo. Trófimo era de Efesio, en compañía de Pablo. Entonces, de ahí el falso. Ah, inventaron que Pablo había metido a Trófimo en el templo, lo cual no era cierto, solo que lo habían visto caminar y Trófimo era griego. Entonces, de una vez tuvieron como de dónde meter algo para que la gente pudiera creer. Toda la ciudad se alborotó. O sea, hubo una turba violentísima. La gente se precipitó en masa. Agarró a Pablo, lo sacó del templo a rastras del templo. Tanto que los sacerdotes cerraron las puertas del templo para que no cayera sangre adentro, supongo. Estaban por matarlo a golpes. ¿Se pueden imaginar? Cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Los judíos tenían una cierta libertad para manejar algunos conflictos religiosos, pero no como para matar a alguien. Y cuando habían revueltas de este tipo, pues el imperio, recuerdan que era muy sensible con este tipo de motines y cosas, pues se hacía presente, lógicamente, eran los soldados que cuidaban la ciudad. Enseguida tomó algunos centuriones con sus tropas, bajó corriendo a la multitud al ver al comandante y a los soldados amotinados. Los amotinados dejaron de golpear a Pablo, o sea, lo soltaron, lo dejaron medio muerto, seguro. Pero vean qué interesante. El comandante se abrió paso, lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas.
O sea, lo cogió como un preso, porque claro, pues lo primero que se imaginaron sería, este es un asesino, este es un problemático, hay que matarlo, hay que encerrarlo, hay que agarrarlo, hay que meterlo entre cadenas. Si lo estaban matando es porque es alguien sumamente peligroso. Entre la multitud, cada uno gritaba una cosa distinta. Entonces, el comandante no podía averiguar la verdad de por qué era el alboroto. No pudo averiguar quién era Pablo. Se lo llevó. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que llevárselo debido a la violencia de la turba. El pueblo en masa iba detrás gritando, que lo maten, que lo maten. O sea, esto fue lo que le esperaba a Pablo. Esta era aquella profecía que el profeta le había dado, que el Espíritu le había dado y que los hermanos en diferentes locaciones también habían recibido de Dios. El comandante se abrió paso y lo arrestó. Ordenó que lo sujetaran y luego preguntó quién era y qué había hecho. O sea, quería saber. Entre la multitud, todo lo que se decía era distinto. Como no pudo averiguar la verdad a causa del alboroto, lo mandó para el cuartel. O sea, nada, pues llevémonoslo para ver si averiguamos quién es. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que llevárselo debido a la turba. Y el pueblo en masa seguía gritando, como leímos anteriormente. Pablo ahora se dirige a la multitud. Miren qué interesante, cómo este Pablo usa cualquier oportunidad, toda oportunidad. No solamente que le aparezca, sino que muchas veces inclusive las crea. Y yo creo que es que los creyentes inclusive debemos de ser más intencionales y crear oportunidades de evangelismo y no solamente esperar que lleguen. Bueno, Pablo aquí, en esa crisis, en esa hostilidad, en esa violencia, en ese dolor físico, en todos los temores humanos que podría estar sintiendo, usa ese espacio para evangelizar. Me recuerda a Jesús en la cruz cuando aquel criminal le habló y Jesús se volvió y le dijo, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Aún en el último minuto antes de morir, Jesús estaba llevando gente al cielo. Y Pablo está haciendo lo mismo. Esa es la pasión de quien ha entendido el Evangelio, quien tiene una relación con Dios y quien ha entendido que el cielo existe, pero que también existe el infierno. El verso 37 dice, cuando los soldados estaban a punto de meterlo en el cuartel, Pablo preguntó al comandante, ¿me permite decir algo? ¿Hablas griego? Le preguntó el comandante. Respondió el comandante, ¿no eres el egipcio que hace algún tiempo provocó una rebelión y llevó al desierto a 4,000 guerrilleros? Eso es lo que estaba pensando el comandante, que Pablo era ese guerrillero. Seguramente había estado por ahí cerca en los últimos días. No, yo soy judío, natural de Tarso, una ciudad muy importante de Cilicia. Tarso era una ciudad muy intelectual. Le respondió Pablo, por favor, permítame hablarle al pueblo. Entonces, aquí encontramos a un Pablo intelectual, a un Pablo usando cada oportunidad que Dios le da, aun cuando puede incluir, significar la muerte, y a un Pablo que le habla en griego al comandante romano. Y esto lo deja perplejo, porque el comandante está pensando que es judío. Recuerde que es en el templo judío donde lo acaba de encontrar medio muerto. Y resulta que le habla en griego y le pregunta que si es este egipcio. Quiero decirles que según Flavio Josefo, un historiador judío muy reconocido, de quien tenemos muchas evidencias externas, ya que él no era cristiano, era judío, y sin embargo menciona muchos aspectos de la Biblia, dándole aún mayor credibilidad al texto bíblico por las evidencias externas, no porque tenga más influencia o poder que la misma Biblia de ninguna manera, menciona también a este egipcio y menciona también esta situación que este egipcio se había llevado y habían matado un montón de gente, mataban mucha gente inclusive a la luz del día y que eran como 4,000 y tenía como 30,000 seguidores. De hecho, se les llamaban sicarios, la misma palabra que se usa hoy día para los asesinos. Y estos eran asesinos también y se les llamaban sicarios porque mataban inclusive a la luz del día, igual que los sicarios hoy en algunos de nuestros países, que matan aún a la luz del día. Bueno, Pablo le dice, no, no, no soy yo.
venga, por favor, y déjeme hablarle al pueblo. Además, ya expliqué este punto del egipcio. Con el permiso del comandante, Pablo se puso de pie, o sea, el comandante le dio la palabra. Se puso de pie en las gradas del edificio, me imagino romano, que lo llevaban para el cuartel, ¿recuerdan? E hizo una señal con la mano que era muy propio de los oradores, hacer una señal con la mano a la multitud. Cuando todos guardaron silencio y dijo en hebreo. Lo que quiero que vean es esa inteligencia de Pablo. Le habla en griego al comandante porque es el idioma que habla y ahora le habla a la multitud en hebreo porque es el idioma materno, que en realidad las palabras que vamos a estudiar en el próximo capítulo vamos a ver que son en arameo, que era el lenguaje popular del pueblo, que era el idioma que hablaba Jesús. El hebreo era un poco más sofisticado, menos popular. El arameo era el idioma del diario vivir del pueblo. Pablo habla en arameo, pero eso lo dejaremos para el próximo estudio. Hoy vamos a concluir con esta enseñanza tan importante que el Espíritu de Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros. A un Pablo que toma la decisión de obedecer a Dios a pesar de las penalidades, a pesar de los amigos que lo quieren persuadir para que no obedezca a Dios, pero esa convicción interna que él lleva, eso es lo que lo mueve, ese es el combustible de Pablo, de la obediencia. Que el Espíritu de Dios haga que el combustible en tu vida también sea la obediencia. Definitivamente es admirable el poder apreciar en la vida de Pablo su obediencia, su pasión por la obra, su amor por los creyentes y su amor por todos aquellos que todavía no habían escuchado el Evangelio. Que Dios en su amor, en su misericordia, nos ayude a nosotros. Deposita en nosotros esa pasión apostólica, nos dé esa fuerza y esa valentía para enfrentar los desafíos que encontremos en el camino del servicio, en el camino del ser discípulos y discípulas de Jesús. Que el Espíritu Santo también a nosotros nos dé esa ayuda, ese compromiso que visitó a Pablo y se quedó en él hasta el final de sus días. Que Dios continúe agregando a tu vida su gracia, su amor, su misericordia y su valentía. Nos vemos en el próximo estudio. Te recuerdo, suscríbete al canal, dale un like a la campanita y nos vemos pronto.